Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre, empezamos analizando la operación del sistema eléctrico, que esta semana las pondré yo, que soy María Miranda, y luego continuará mi compañero Adrián Juliá, la parte de commodities y futuros. Analizamos pues primero de todo la demanda. En este gráfico pueden ver la evolución de la demanda eléctrica en resolución semanal en los últimos 9 años. En rojo tenemos el 2023 y vemos cómo esta semana ha experimentado un fuerte incremento. En concreto hemos llegado a los 4,9 teravatios hora. Esta subida de la demanda, que se debe principalmente a la bajada de las temperaturas y también a que hemos terminado este periodo de las Navidades donde teníamos una demanda particularmente baja, sigue estando por debajo de los años anteriores. Si comparamos esta semana con el resto de las líneas, ¿no?, que vemos por arriba, que son los años anteriores, hemos estado muy por debajo. Los años anteriores estábamos siempre por encima de 5, incluso 5,5, llegamos a ver algunos años, y nosotros no hemos superado esta semana esos 5 teravatios hora. Como hemos comentado en los últimos meses en este webinar, esta diferencia de demanda a la baja se debe principalmente a la reducción del consumo por la crisis en la que nos encontramos, y también un impacto tiene en la generación distribuida. En concreto, UNEF ya ha publicado cifras de lo que se ha instalado de autoconsumo en el 2022 y ya llegamos a tener 5,4 gigas de autoconsumo en el sistema. Claramente esto reduce la demanda y tiene un impacto, y bueno, quería comentarle estas cifras para que vean que al final también este sector está creciendo y va a continuar creciendo en los próximos meses y años. En concreto, para darle un detalle del autoconsumo, en la nota de UNEF lo que comentaban era que de esos 2,5 gigas instalados en 2022, la mayor parte se instaló en el sector industrial, cerca del 50%, y luego un 30% aproximadamente en el sector residencial y el 20% en el sector comercial. A pesar de esta subida en la demanda, vemos cómo los precios bajaron. En concreto, cerraron la semana pasada en 37,5 euros el megavatio hora. El precio mínimo del año, llevamos 3 semanas y las 2 primeras tuvimos precios en torno a los 80 euros megavatio hora, y esta semana bajó considerablemente. Estas cifras las pudimos observar en la última semana del año pasado, por una baja demanda por Navidades y una fuerte generación eólica. Y también unos valores más bajos a los hemos visto en el 2021 en febrero, que incluso llegaron a estar en torno a los 20. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Pues hemos tenido una bajada del precio muy importante porque hemos tenido una generación renovable bastante fuerte esta semana, en concreto la generación eólica. En este gráfico, perdón, podemos ver el detalle de la generación eólica semanal. Es el mismo estilo de gráfico que el de la demanda, y vemos cómo en 2023, en esta tercera semana, hemos batido un récord histórico. Hemos superado los 2,4 teravatios hora en la semana. Este valor, el anterior histórico que teníamos, había sido en el 2016 con 2,24, que es esta línea gris, y esta semana lo hemos superado con los 29 gigas que tenemos instalados de eólica, pues hemos llegado a generar estos 2,4 teravatios hora en la semana. Interesante ver cómo al final estos picos los hemos podido ver siempre a principio de año o a final de año, que al final pues el perfil eólico en la península tiende a generar, ¿no?, muchísimo más en los primeros meses y en los últimos, y baja en primavera y en verano. Y así entramos en el detalle de la resolución horaria de la generación eólica y solar, y lo mostramos con los otros países. Por ejemplo, en este gráfico vemos la generación eólica en Portugal, España, Francia, y lo mismo para la generación solar. Podemos ver en detalle horario cómo la generación eólica en España ha sido bastante fuerte. Es verdad que a principio de la semana era mayor y que fue bajando un poco a medida que avanzaba la semana, pero igualmente es
Ha sido una generación considerable. En promedio hemos generado 14 gigavatios en cada hora, y luego hemos tenido un máximo el jueves y hemos tenido un mínimo de generación eólica el viernes. Por el lado de la solar tuvimos un máximo el domingo y bueno, en este día también quería aprovechar este gráfico para comentarles que se habla mucho en las noticias, ¿no?, de un curtailment eólico muy elevado el domingo, y es verdad que podemos ver al final cómo la generación eólica, que es el área celeste en España, bajó, dicen, para darle hueco, ¿no?, a la generación solar. Podemos ver cómo tiene al final esta bajada un poco el perfil solar, y ahora en el siguiente gráfico veremos cómo estaba el resto de las tecnologías en ese momento. Si miramos entonces el mix de generación a lo largo de la semana, empezamos como siempre con la nuclear, que vemos que a pesar de tener los 7 gigavatios disponibles durante la semana, empezó generando un poquito menos los 3 primeros días, en torno a 6,3, y llegó a 7 a partir del jueves. Luego la cogeneración y carbón generaron en base, con en torno a 1 gigavatio, 1,3 la cogeneración, y el carbón en menor medida 300 megavatios. El gas bajó muchísimo su generación al final por esa fuerte generación eólica que estamos comentando, aumentando su presencia en los picos de la noche, y el viernes, bueno, generó más al final por tener menor generación eólica. Por el lado de la hidro vemos cómo aumentó su generación el pico de la mañana también, y generó durante todas las horas solares, incluso también algunas madrugadas. Y luego ya la eólica y la solar la hemos comentado, en particular la eólica, que ha sido muy fuerte. El domingo aquí vuelvo a entrar un poquito más en detalle en este momento. Al final hablan de una reducción de la eólica, y es interesante ver cómo este día la nuclear estaba con esos 7 gigavatios a plena carga, mientras que al principio de la semana había bajado. Por el lado de las exportaciones, vemos cómo estuvimos exportando toda la semana a Francia, aumentando estas exportaciones el fin de semana, cuando también teníamos menor demanda aquí en España. Ya por último les quería comentar los precios. Vemos en este gráfico, bueno, que al final el precio en España estuvo siempre por debajo a Francia, por eso estuvimos siempre exportando, y que solo el viernes estuvimos acoplados. Los precios en España fueron bastante bajos al principio de la semana. Tuvimos un promedio diario de 13 el lunes, el martes de 5 euros el megavatio hora, el promedio de ese día. Fue subiendo a lo largo de la semana, alcanzando el viernes un promedio de 91, y terminamos el domingo, con un promedio de 38 euros el megavatio hora. El precio mínimo fue el miércoles de 0,1 euros el megavatio hora. En este momento estaba marcando cogeneración y renovables. Y el viernes tuvimos el máximo, que alcanzó los 208 cuando estábamos acoplados con Francia, marcado por la hidro. Ya por último les quería comentar que también esta semana observamos precios negativos en el mercado intradiario. Tuvieron lugar el domingo durante 3 horas, y ya en lo que va de año hemos visto precios negativos en sesiones de mercados intradiarios el primer día del año, el 9, y esta semana el domingo. Esto era todo lo que quería comentar. Adrián, si quieres continuar. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Empezamos con el gas, como siempre, el contrato del mes siguiente, que cayó hasta... Tengo mala conexión, no veo el gráfico. Ahora, vale. Cayó, fijaros, hasta precios no vistos desde septiembre. No lo hemos incluido en el gráfico, pero nos tenemos que ir a septiembre para ver un precio de liquidación más bajo que el que se produjo el lunes, que fue 55,45, y durante la semana incluso se traspasaron esos niveles, llegamos a 51,4, que ya es principios de septiembre del 21. Desde esa época no veíamos precios como los actuales. Sin embargo, el cierre no fue en los 50, sino que se produjo más alto. El gas ganó al final un 3,2 en la semana, hasta 66,9 euros megavatio hora,
y por esto se produjo básicamente el viernes, cuando los precios subieron alrededor de un 10%, ante unas temperaturas más bajas de la media para esta época del año, pero que son temperaturas, va a ser un episodio que tampoco va a durar, tampoco va a durar mucho, y el mercado parece que está bastante tranquilo al respecto. Debido a ese frío, los almacenamientos sí que han caído con fuerza. Teníamos que se han pasado por primera vez, ha traspasado la barrera del 80%, que son niveles que no veíamos desde agosto. Acordaros que la Unión Europea impuso la obligación de llegar al 80% en noviembre. Bueno, pues se llegó en agosto y desde entonces no veíamos cifras por debajo a ese umbral. Se han retirado de media un 0,47% de los almacenamientos al día la semana pasada, cuando las semanas anteriores era menos de la mitad lo que se retiraba, un 0,19%. Aún así, pues estamos en máximos históricos de almacenamiento, un poco por encima de 2020, máximos históricos, teniéndonos una serie de hasta 2013-2014. Desde entonces nunca se había estado a estos niveles a esta época del año. Ya digo que se ha sobrepasado el porcentaje que teníamos en 2020. Y bueno, pues el mercado, ya digo, está relativamente tranquilo, pese a que cae, sigue cayendo todavía más. Ya lo hemos comentado algunas semanas anteriores, el gas que fluye por Ucrania. Hasta 19 millones de metros cúbicos cayó el viernes frente a los 40, más de 40 que estaban enviando a través de ese gasoducto los últimos meses. Y esto puede no ser una decisión de Gazprom, sino que también puede ser una decisión de los compradores, que ante un nivel de spot bastante bajo, pues no encuentran atractivo en utilizar el extra o la flexibilidad que le dan los contratos firmados a largo plazo con Gazprom. Tampoco Noruega envió todo lo que puede, estaba enviando alrededor de 320 millones de metros cúbicos al día versus los 340 que ha mandado semanas anteriores, y sin embargo los envíos de gas natural licuado sí que alcanzaron una cifra casi récord, 4,2 BCMs en la semana, frente a los 4,3 de máximo que se han recibido, que fue a principios de diciembre. La puesta en marcha de Freeport, que se espera, ya esta semana han pedido la activación de parte de esa planta, y os recuerdo que es una planta que agrupa 21 o que supone 21 BCMs al año, puede incluso tener un impacto mayor del previsto ante un entorno de precios bajistas. Pese a la ganancia de la semana pasada, nosotros seguimos viendo que los precios pueden caer más ahora que, bueno, en cuanto el invierno termine, ¿no? Si conseguimos salir con alrededor de 55-60% del nivel de almacenamiento, probablemente o casi seguro los precios estarán por debajo de los niveles actuales. ¿Qué pasó con el CO2? La siguiente, Filmina, pues tenemos que la correlación con el gas sigue, pero se hizo la correlación semanal, digamos, porque el alza fuerte en el CO2 se produjo el miércoles. Al final de la semana el CO2 cerró en 85,08 euros por tonelada, ganó un 6,5 y está muy cerca del máximo del año, que se produjo el primer día de cotización en 86,28. Nos hemos quedado, ya digo, la semana pasada en 85,08. Y hay, además de la correlación con el gas, que ya vimos que se dio la vuelta y al final terminó en positivo, como también lo ha hecho el CO2, pensamos que el movimiento tan fuerte que se produjo el miércoles no fue por eso, sino que fue por el cierre de posiciones cortas, el cierre abrupto de posiciones cortas abiertas por algunos traders que veían debilidad en el gas, alta correlación con el CO2 y por lo tanto se habían puesto bajistas. Bueno, al no producirse ese movimiento bajista en el CO2, tuvieron que cerrar sus posiciones y tiraron para arriba del futuro de diciembre de 2023, que es el que analizamos en este comentario. Y otra posibilidad de que los precios hayan luego seguido subiendo los días finales es que se especula que hay un posible retraso en la asignación gratuita de derechos para este año, que será se entregarán después de la fecha de cumplimiento, que es el 30 de abril. Esto se produce cuando la actividad de las instalaciones cubiertas por el mercado europeo de emisiones tiene
una variación en su actividad de más del 15% frente a los 2 últimos años, bueno, pues aquí hay un recálculo de los derechos que tocan asignarles gratuitamente y al producirse un retraso en ese cálculo y en esa entrega, pues las plantas tienen que comprar antes derechos para cumplir antes del 30 de abril y por lo tanto, pues bueno, es uno de los factores que puede explicar el nivel tan alto al que están ahora mismo cotizando los derechos pese a tener un gas tan bajista. Y por último, el petróleo también ganó la semana pasada, está ya en máximos anuales, cerró en 87,63 dólares barril, subió un 2,8 en la semana. Y aquí tenemos que decir que esta subida se ha producido además a pesar del aumento de inventarios en Estados Unidos al nivel más alto de 2021 y es que toda esta recuperación de precios, que incluso, bueno, pues ya podemos datar de principios de diciembre, pero que ha tenido más impacto, o está teniendo más impacto a partir de que China, anunciara la reapertura de su economía. Bueno, pues se debe a esto, ¿no? A la esperanza de que China, la demanda de China, pues tire para arriba los precios del petróleo. En este sentido, pues la Agencia Internacional de la Energía espera un aumento global de la demanda por encima de los 100 millones, 101,7 millones de barriles al día para este año. ¿Y los futuros cómo reaccionaron ante este complejo energético pues bueno, alcista en el último tramo de la semana, sobre todo en lo que respecta al gas? Pues bueno, no les dio tiempo a reaccionar, digamos. Los trimestrales terminaron cayendo los tres un 7,5 aproximadamente, alguno un poco más, otro un poco menos, pero un 7,5 de media frente a la semana anterior. El Q2 23 se situó en 128 euros megavatio hora, el Q3 23 cayó hasta los 144 y el Q4 23 lo hizo hasta los 150. Son números ya muy cercanos a los mínimos anuales y que, bueno, pues si el gas sigue perdiendo valor, pues podemos todavía ver alguna caída adicional, sobre todo en el Q2 de este año. Por la parte de los anuales tenemos una situación contraria. El CAL 23 subió ligerísimamente un 0,21% hasta los 120 euros megavatio hora y el CAL 25, que es el único futuro que sube este año, sube un 2,29 en todo el año. La semana pasada se apreció un 1,42% hasta los 89 euros megavatio hora. Bueno, ya llama la atención porque todos los demás futuros están cayendo más de un 15% en lo que va de año. Entonces, bueno, pues es una forma pues, de asegurarse que el suministro del 25 pues, lo tienes en niveles razonables de los 88-89 euros, pero que si el gas, ya digo, sigue cayendo, también lo hará este futuro en los próximos días. Muy bien, esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.